y será llamado Hijo del Altísimo. Es el tema del día de hoy. Y lo tenemos basado en Lucas. En el Evangelio de Lucas, ustedes pueden ir conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Ese tema lo hemos puesto en 3 puntos y el primer punto se encuentra aquí, de simplemente ver cómo en la palabra de Dios es muy claro, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios. Dice aquí Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ustedes pueden ver de aquí en la palabra de Dios, es algo tan bonito, tan bello. Y yo les quiero decir algo que no hace mucho lo aprendí, de que hablando de todas las religiones del mundo, ustedes saben cómo existen todas esas de hindú y los chinos, y que de Buda, y es más, hasta las cosas mitológicas de los griegos, que acerca de los dioses Zeus y todo eso, hablando de todas las religiones del mundo. Hasta hace yo poco fue que yo aprendí que el cristianismo, es decir, lo que nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros somos la única religión, por decirlo de una manera, en que creemos que Dios se hizo hombre. Dice, hay muchas otras religiones en que ponen como que si un Dios se hizo en forma de hombre, pero no era hombre. Es decir, se aparecen tal vez esos otros dioses falsos, ¿verdad?, según ellos, ¿verdad?, según su creencia en esas otras religiones, como que son Dios, pero diciendo como que son que no pueden tener dolor, que no necesitan, por ejemplo, los dioses esos griegos, no eran igual que un hombre en el sentido de que habían nacido realmente de alguien y que podían tener dolor y que podían pasar todo lo que le pasó a Jesús. Entonces siempre hay, dicen, en todas las otras religiones hay algo diferente en cuanto a esos supuestos hombres Dios. Dice, en el caso del cristianismo, dice, somos los únicos que creemos que realmente toda la deidad, como dice su palabra, está en Jesús. Toda. Entonces es realmente hermoso, y es algo fundamental en todo cristiano el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hoy en la mañana vimos a Tito capítulo 3, y mencionamos ya cómo menciona a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Dice Jesucristo. Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros creamos, ¿verdad?, que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿verdad?, pero con igualdad a Dios. Entonces aquí podemos, dice, que se será llamado Hijo del Altísimo. Dice en el versículo 32. Y en el último versículo que vimos dice, será llamado Hijo de Dios. Ahora, lo interesante, yo les quería decir, bueno, antes de decirles esta otra cita,
¿Cuántos de ustedes, vean, son papás? No sé cuántos de ustedes sean papás. Ustedes piensen, si usted es papá, ok, aplica a mí lo que voy a decir. ¿Se acuerdan la primera vez que vieron a su hijo recién nacido? No sé cuántos hijos tengan, 1, 2, 3, 5, 11, no sé, pero ¿se pueden acordar de la primera vez, hablando a papás, de la primera vez que ustedes vieron a su hijo o a su hija? La primera vez. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Monterrey, ahí fue donde nació Damaris, ahí en Monterrey. Ya fue a los 2 meses que la trajimos para acá. Pero allá, ya cuando ya vacunada, ¿no? Pero allá estábamos en un hospital público, ¿no? Entonces está así plagada de mamás, ¿no? Un lugar así lleno y todo, y haciendo filas, y unas que entrando al hospital ya muriéndose. ¡Ah! Y todos, no, adelántese a la fila, o sea, no espere, porque había unas así que a tiro ya. Y entonces yo no pude ir a donde ella estaba, ¿verdad? Ya en otros pisos, es un edificio como de 9 pisos, algo así, está grande. Pero la mamá de Jenny sí fue, ¿verdad? Pero no todo ese rato, sino nada más cierto tiempo. Entonces yo no la pude ver a Damaris sino hasta que yo ya venía por ellas para salir del hospital. Y dicen cómo también donde estaban los niños, así los tienen bien envueltos, ¿no? Y unos hasta apilados arriba de otros. Yo no sabía hasta que me dijo, no, estaban así, o sea, de tanto llenos. Y lo bueno es que Damaris estaba arriba. Pero entonces tanto niño y tanto, ¿verdad? Como decimos, huerco, ¿verdad? Y tanto niño ahí, ¿verdad? Pero yo la vi hasta que ya llegó. Y yo venía en el carro y órale, y ya se metieron. Y fue cuando Jenny me dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder tener otro bebé. Y yo me preocupé y pensé, ay, tal vez pasó algo. O sea, algo que yo no sé. Digo, porque la que entró y todo fue su mamá. Hasta que me dijo, no, es que es tanto dolor. Ok. Yo pensé que había pasado una complicación. Pero no, entonces, pero muy diferente ya cuando estábamos en Indiana. Y ya nació Caleb. No, en el hospital estaba solo. Y las 2 veces los doctores le atinaron al día, ¿no? Y entonces fuimos y era exactamente y todo. Y en esa ocasión también era viajar era el hospital, que no era cerquita, era retirado. Y ya fuimos y todo, y a las tantas horas, vean, tuvo a Caleb. Y era la única. De toda la atención ahí, ¿verdad? Y ya cuando vi a Caleb era cuando ya le estaban haciendo una prueba en el talón, que le hace una prueba para checar cosas, ¿verdad? Y fue cuando lo vi. Era el único, no había otro, ¿verdad? Y ya cuando vino y todo. Pero uno se acuerda de esas imágenes. Y yo pensé, imagínense cuando Jesús, de que él pues ya estaba con el Padre antes, desde antes de la creación del mundo y todo. Y de repente venir en forma corporal, o sea, hacerse hombre. O sea, así como nosotros, carne y hueso y todo. De repente venir y luego nacer. Y ustedes se acuerdan, ¿verdad? Donde nacieron, pues no era un hospital, ¿verdad? Ni siquiera como el de México, ¿verdad? No era un hospital, ni siquiera era en un cuarto de hotel, sino era ahí, ¿verdad? Donde ustedes ya saben aquí, que nació en el establo. Pero entonces uno puede ver cómo, yo no sé dónde nacieron ustedes. En el caso de mi papá, él nació, me refiero físicamente, él nació en la casa pastoral. Ahí en Monterrey, ahí fue donde nació, en la casa al lado del edificio de la iglesia. Pero la cosa es de que nos acordemos de cuando la primera vez. Entonces ustedes saben cuando nació Jesús y cómo vinieron los pastores y cómo se anunció y hubo un coro celestial bien hermoso y todo, porque era realmente algo divino, algo precioso. Pero lo interesante es esto que les quería decir. Si van a Lucas capítulo 3, versículo 21-22, la primera vez que Dios de manera audible reconoce a su Hijo es cuando se bautiza. Fíjense ahí Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, dice.
Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces es ahí la primera vez que de manera audible Él reconocía, ¿sí? Tú eres. Entonces la ilustración que yo les dije antes, de cuando se acuerdan la primera vez que ustedes vieron a su hijo, qué bonito eso, ¿no? Que usted le pueda decir a su hijo, usted ya sabía que era su hijo, desde antes, ¿no? Y cuando estaba, ¿verdad?, en el vientre y todo. Pero cuando usted lo ve por primera vez, ¿verdad?, y le dice, ¿verdad?, tú eres mi Hijo amado. Entonces, aquellas personas que todavía no son padres de familia, o tal vez están esperando ya, su esposa está esperando, piense, ¿verdad?, cuando usted vea y cuando vea a su hijo por primera vez, o hija, que usted le pueda decir, tú eres mi hijo. Habrá muchos chiquillos, ¿verdad?, como en el caso de México, muchos, ¿verdad?, pero uno busca, ¿cuál? El suyo, ¿verdad? El suyo. Y uno dice, tú eres mi hija, o tú eres mi hijo. Y es algo bien hermoso, ¿no? Cuando nuestro padre, hablando físicamente, cuando nuestro papá nos puede reconocer, tú eres mi hijo. Y no nada más mi hijo, sino ¿cómo? Tú eres mi hijo amado. Es bien hermoso cuando un ser tiernecito, puede sentir todo el cariño y todo el amor de su padre. Es bien hermoso. Entonces eso les digo, ¿verdad?, para que no pierdan nunca, ¿verdad?, ese momento en el cual ustedes siempre desde un inicio puedan iniciar y decirle, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es algo hermoso. Y ahora otra vez estoy hablando cuando es en circunstancias normales. Ya no estoy hablando de, por ejemplo, si tal vez usted tuvo que viajar o algo así por causas de fuerza mayor y la otra persona, ¿verdad?, tuvo a su hijo, ¿verdad?, su esposa tuvo a su hijo y no pudo ver eso. Pero entonces cuando usted viaja y ya por primera vez puede decirle eso, no desperdicie un momento, ¿verdad?, decirle, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Entonces bien hermoso esto. Dice, en ti tengo complacencia. Y es interesante, ¿verdad?, que eso se lo dice cuando fue bautizado el Señor Jesucristo. Y en el versículo 23, ahí se ve que fue como a los 30 años cuando Él se bautizó y comenzó su ministerio. Ahora, lo interesante aquí es que en el punto número 2 que quiero hablarles, aparte de que ya en el punto número 1 sabemos todo, ya que Jesús es el Hijo de Dios, es de que tú también puedes ser hijo de Dios. Tú también puedes ser hijo de Dios. Pero en esta ocasión, usted sabe cómo existen hijos, dicen hijos biológicos e hijos adoptivos, que no adoptan. Entonces, Dios nos adopta a nosotros. Nosotros somos hijos adoptivos. Ahora, si quiero decirles algo, nunca el hijo adoptivo debe sentirse como de segunda, como que de segunda calidad, como que yo no soy, porque cuando un padre aquí en esta tierra adopta a alguien, a un hijo, él es su hijo, no importa que no haya sido biológico, él es su hijo con todas las de la ley, todo. O sea, no hay nada de que como que es de segunda y todo eso. Es más, yo he escuchado de hijos que son adoptivos que llegan a decir, yo hasta me siento más privilegiado porque a mí me escogieron. Porque a mí me escogieron. El otro pues salió, ni modo, ¿no? Pero a mí me escogieron. Entonces, y es por eso bien importante, o sea, en el caso de nosotros, acuérdense que en la palabra de Dios se menciona, ¿verdad?, que antes de venir a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Y se acuerdan que hasta Jesús le dice a su audiencia que no quería creer en Él, ustedes son hijos del diablo. Ay, así les dijo. Algo muy doloroso, pero les tenía que decir la verdad para que ellos abrieran sus ojos y se arrepintieran. Lamentablemente hay quienes no se arrepienten, les gusta ser hijo del diablo. Pero en el caso, y todo se ve en sus frutos, como dice Jesús, con sus frutos los conoceréis. Pero vamos a hablar eso, como tú también puedes ser hijo de Dios. Si nos vamos a Juan, le voy a pedir, vamos a ver varias citas ahí en Juan y también en otras citas, pero en Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13, Juan capítulo 1, versículo 9 al 13, dice, Juan, está hablando del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me está aquí hablando acerca de su gente, los judíos, el pueblo de Dios. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, es muy interesante aquí, dice, ¿quiénes son los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios? Dice, a los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Dice, a los que creen en su nombre. Ahora, yo les quiero decir algo. No confundamos de que con el solo hecho de creer ya soy hijo de Dios. Dice que aquí, veamos todas las palabras. Dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Tienen la oportunidad. O sea, una persona que no cree en Cristo, para nada, no importa qué tanto haga, si no cree en Cristo, no puede ser hijo de Dios. Pero una persona que cree, haz de cuenta que yo siempre lo digo como que el creer es como cuando la palabra ha sido engendrada en uno y concibe. Pero una cosa es que se engendre y otra cosa es que nazca, ¿verdad? Una cosa es que se engendre la semilla en el corazón y que el corazón diga, yo creo. Y otra cosa es de que actúe u obedezca según lo que cree, es decir, que nazca. Entonces dice, les dan la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, primero que nada, si tú ya crees, wow, tú ya tienes la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Entonces espero, ¿verdad?, que todos nosotros así seamos, ¿verdad? Que todos aquí, ¿verdad? Y si no, ¿verdad?, si hay alguien aquí que tiene dudas o de no creer que Jesús es el Hijo de Dios o algo así, por favor no duden en acercarse, ¿verdad?, con un servidor o con uno de los varones aquí. Nosotros con mucha delicadeza, con mucho queremos, ¿verdad?, mostrarles a través de la palabra de Dios de que como Jesús es Hijo de Dios. Entonces entonces lo decimos por si acaso alguien duda, porque puede pasar. Entonces aquí y usted ya tiene la potestad de cuenta que te concibió la semilla. Pero entonces, por ejemplo, vamos a Hechos 2. Hechos 2. Después de Juan. Hechos capítulo 2, el libro después de Juan. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Ahora, esta cita la agarré porque ¿se acuerdan que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Mas a los que le recibieron, ¿quiénes son ellos? Los que creen en su nombre, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en la primera predicación ahí de Pedro y los apóstoles en Hechos, ellos, haz de cuenta que creyeron y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y eso se encuentra en el versículo 38. Pero entonces, fíjense lo que dice el versículo 41, hablando de la palabra recibir. Dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ellos tuvieron la posibilidad de bautizarse. ¿Por qué? Porque creían. ¿Se acuerdan cuando el etíope pregunta, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y que le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces no puede haber un nuevo nacimiento si en primer lugar no hay bebito ahí para que nazca. Entonces, para que haya el bebito ahí, que haya sido engendrado, se requiere creer. Y entonces está el nacer. Entonces aquí menciona, ¿verdad?, como los que recibieron, es decir, los que creyeron, entonces fueron bautizados. Y ahí menciona también el versículo 38 de arrepentimiento, obviamente, porque ahora tienes que cambiar tu manera de ser, quieres cambiar tu vida. ¿Es cierto o no es cierto que un bebé cambia su estilo de vida una vez que nace? Que no. Antes está así, en una bolsa de agua, y luego así. Hay unas fotos que muestran hasta de bebitos dentro de así, y otro así como que pateando la pelota. Ese va a ser futbolista, ¿no es cierto? No, pero sí dan patadas, ¿o no? Dan patadas y todo. Y es como casi como un trastorno cuando nace, ¿no?
Porque adentro están, pero, y no hay que frío, que el calor, que esto, no, es un lugar pero súper ideal para estar ahí y todo eso. Y de repente, ¡guau! Y a salir, ¿verdad? Y ¡ay, qué son estos extraños! Y a cortarme el ombligo y ¡guau! Una lloradera y todo, pero yo estaba muy bien ahí. ¿Por qué me sacaron? Entonces, cuando uno nace en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted entonces tiene que crecer, o sea, bien bonito y todo que usted acá y no sabía ni lo que venía. Y no, ya entonces usted cree en Jesucristo, sí, yo quiero cambiar mi vida, me arrepiento y ¡zas! Nace ya usted ya comprometido con Dios a vivir una nueva vida. Entonces bien bonito todo esto. Ahora estamos aquí en Hechos 2, el versículo 38, si lo quiero leer, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora quiero enfatizar eso porque ¿se acuerdan cuando Jesús, que vivimos en el punto número 1, dice: este será llamado Hijo del Altísimo? Y dice que vendrá el Altísimo y que por el medio del Espíritu Santo será concebido. Y en el caso de nosotros, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros nos bautizamos, aparte de que Él nos perdona nuestros pecados, ¿quién viene a morar en nosotros? Si recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie que no haya recibido a Cristo no puede recibir entonces el Espíritu Santo. Y obviamente no se trata de recibir, decir creer, sino también de obedecer, de bautizarse. Y por eso aquí dice: arrepentíos y bautícese. Y entonces el don del Espíritu Santo. Entonces, una vez, hermano, que usted tenga el Espíritu Santo en usted, tenga comunión, ¿verdad? Comunión con el Espíritu Santo, como lo dice su palabra. Y no lo menosprecie, no lo contriste. Hay muchas cosas que dice la palabra de Dios acerca de lo que no debemos hacer con el Espíritu Santo. Y yo pienso en esta manera: si mi manera de actuar contrista a la persona que está al lado mía, ¿qué no contristará al Espíritu Santo? Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros veamos nuestra manera de andar, porque Él les dice la Biblia que Él es el sello de salvación en nosotros. Mateo 1:8, si nos vamos a Mateo capítulo 1 versículo 8, viene otra vez lo que yo les había dicho ahí en Lucas, pero ahora aquí en Mateo 1:18 lo dice así. Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había, ¿qué dice ahí? Concebido del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros cuando nacemos de nuevo, como dice ahí en Juan, entonces nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros nacimos del Espíritu. Vayan conmigo, si pueden ahí a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros cuando nacimos de nuestras mamás, somos carne. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, y ahora es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Entonces dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y dice el versículo 8: el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Y acuérdense que el viento también se puede traducir espíritu, es la misma palabra, pneuma. Dice: mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y por eso quisiera que fuéramos a Romanos 8. Romanos 8. Y ahorita les voy a decir por qué estoy diciendo todo esto. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, porque el punto es: tú también puedes ser hijo de Dios. No nada más
tener la potencialidad de ser hijo de Dios, sino ser hijo de Dios. Romanos 8, versículo 14 al 16, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Estos son hijos de Dios. Dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como en la época de la ley de Moisés, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjense, hermanos, cuando Dios nos pone el espíritu, nosotros hemos sido adoptados en su familia. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Una vez que hemos sido adoptados, entonces nosotros podemos con todo derecho de decir: Abba, Padre. Sí, menciona Abba, porque es como la manera, en el griego es una palabra que se utilizaban los bebés, los recién nacidos, o los chiquitos, cuando están apenas aprendiendo a hablar. ¿Y cómo dicen en español? Abba, Abba, Abba. Cuando dicen: di papá, ahí está el papá, di papá, di papá, Abba, Abba, di papá, coca, ¿no es cierto? Luego quieren la Coca-Cola o algo. Hay unos niños que es lo primero que aprenden: coca, quiero coca, dicen así. No les recomiendo para nada que le estén dando coca, ¿verdad? A sus niños. Pero papá, y lo primero es Abba, Abba. Entonces, ¿qué dice ahí? Abba, Padre, Abba, Padre. Dice, el versículo 16, fíjense, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora yo les quiero decir algo. Hay una diferencia entre ser hijo de Dios en el sentido genérico, en el sentido de que soy parte de la creación, en el sentido de que Dios me creó a mí, y otra cosa es hijo de Dios con derecho a una herencia. ¿Es cierto o no es cierto que hay papás que desheredan a sus hijos? Y podrán ser hasta hijo biológico. Pero el papá puede decir: tu hijo, saliste mal, bien mal que te has comportado, yo te desheredo, no te herencia. Entonces acuérdense que como mencionó Jesús, y lo menciona también, por ejemplo, en las epístolas de Juan, menciona: estos son los hijos de Dios y estos son los hijos del diablo. Aquel que no guarda los mandamientos es del diablo. Así bien fácil. Aquel, y que odia a su hermano es del diablo. Así bien fácil, ¿no? Es bien claro ahí, Juan. Pero en el caso, entonces, una cosa es de que usted sea hijo de Dios en el sentido de que seamos linaje de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo habló a los atenienses? Y dice, hasta sus propios profetas dicen, digo, no profetas, sino poetas, dicen: linaje de Dios somos. Y de ahí se agarra diciendo: entonces no podemos pensar que somos linaje de Dios y que Dios sea un ídolo. No tiene sentido. Entonces, en cuanto al linaje de Dios, sí, todos venimos de Adán. Y Adán, Dios fue el que lo formó. Pero entonces, vean, una cosa es eso, y otra cosa es tener derecho a una herencia espiritual. Es decir, ser hechos hijos de Dios espiritualmente hablando. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 17, ahí donde estamos, Romanos 8, 17, está hablando de aquellos que ya recibieron su palabra, que ya creyeron en Jesucristo, que ya se bautizaron y que tienen el Espíritu Santo ahí, y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay unas personas que les gustaría quitar esa parte de medio, ¿no? Es decir, y ser heredero de Dios, coherederos con Cristo, y que seamos glorificados juntamente con Él. No, pero aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él, porque es como que si Él fuera nuestro hermano mayor, y entonces Él es nuestro ejemplo a seguir, y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y en Pedro, en otras epístolas menciona que hasta, dice, cuando de seguir sus pisadas se refiere también a sus padecimientos. Es decir, que yo como cristiano, yo hasta padezca por el nombre de Cristo. Es decir, la Biblia dice bien claro que nosotros no debemos de padecer como ladrón, ni malhechor, ni nada de eso,
sino simplemente porque somos cristianos y a las otras personas les caemos gordo y no nos aman y no nos quieren y todo eso, ¿verdad? Y nos hacen la vida difícil simplemente porque somos cristianos. Entonces por eso es bien importante, ¿verdad? Que es hijos, y como dice ahí en el versículo 15, el espíritu de adopción, fuimos adoptados y podemos tener la misma herencia que Cristo, que uno queda, wow, ¿cómo es posible? Pero ese es el amor tan grande de Dios hacia nosotros. Y Lucas capítulo 6, quería que viéramos Lucas capítulo 6, porque ¿se acuerdan cómo es el título de la predicación? Y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces a nosotros Dios no nada más nos dice como hijos de Dios, a aquella persona, ¿verdad?, que persevera, sino también nos dice hijos del Altísimo. ¿Cómo ser hijos del Altísimo? Entonces Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, y aquí va a estar difícil, ¿no? Aquí está difícil, pero esto lo dice la Biblia, entonces yo lo estoy predicando de que cómo puede ser uno hijo de Dios. Entonces dice Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36, dice: pero a vosotros los que oís, os digo. Ahora aquí es Cristo hablando, ¿verdad? Dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y dice, pues eso hasta un hijo del diablo lo hace, todos los pecadores. Y versículo 35: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y subrayen lo que sigue: y seréis hijos del Altísimo. ¡Wow! Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Después de que hice unas cosas bien difíciles de hacer, ¿o a cuántos se despiertan en la mañana? Ay, el día de hoy voy a amar a mis enemigos. O le dicen así a una persona, vamos a decir, o alguien que te abofetea en la mejilla. Ay, que cuánto te amo, ¿verdad? Aquí está la otra de ahí, así, o sea, unas cosas que no van conforme a la naturaleza humana, que son totalmente contrarias a la naturaleza humana. Pero como él dice, si nada más andan mostrando amor y todo eso, pues a los que te aman y todo eso, pues eres igual que cualquier otro del mundo. Hazlo difícil, haz esto difícil, y serás ¿qué? Hijo del Altísimo. ¿Que acaso a Jesús no lo abofetearon? ¿Que acaso a Jesús no lo latigaron? ¿Que acaso a Jesús no le pusieron una corona de espinas? ¿Que acaso nos dice que hasta en la Biblia, que hasta después de haberle puesto la corona de espinas, hasta ¡pum!, con un palo en la cabeza, así, y cosas así? ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Y dice, dice todas esas cosas: amad a vuestros enemigos, dice, haced bien a los que os aborrecen. No nada más dice, no les hagas más a los que te aborrecen, hazles bien, así dice. ¡Wow! Entonces, ¿se acuerdan que en Pedro menciona que nosotros como cristianos estamos, dice, participando de su naturaleza divina? Ahora, cuando decimos de su naturaleza divina, no estoy hablando acerca de que entonces vamos a ser todos poderosos y vamos a saberlo todo, no. Dice naturaleza divina, se refiere a su carácter,
Así como la naturaleza humana es andar haciendo puras cosas que nada más que nos convengan y según lo que yo quiero y mi ego y todo, la naturaleza divina, o sea, el carácter divino es wow. Es como dicen unos fuera de este mundo, porque sí lo es. Y dice, y si son así, seréis hijos del Altísimo. Sí, porque así es vuestro Padre. ¿Con quién? Dice, ¿con quién es bueno? Ahí en el versículo, al final del versículo 35. Porque Él, hablando de Dios, es benigno ¿para quiénes? Para con los ingratos y malos. Wow. Entonces, con todo esto que estamos diciendo aquí en el punto número 2, tú puedes ser hijo de Dios, es de que yo quiero preguntarles, ¿cómo saben ustedes, hablando físicamente, ahorita todavía no espiritualmente, sino físicamente, cómo saben las personas que tú eres hijo de tu padre? ¿Cómo saben? Pues esto, pues aquí está el certificado de nacimiento, mira, aquí está, mira. Aquí dice que Mr. Chucho y Mr. cosas así, mira, aquí dice, y aquí está la firma y todo, mira, aquí está el certificado de nacimiento, y está mi nombre y todo, y ahí está la muestra. Bueno, pues sí, yo soy hijo de mi padre, ¿verdad? Porque pues él fue a visitar a mi mamá en el hospital y todo, ¿verdad? Y él declaró, ¿verdad? Y claro, yo soy hijo de mi mamá porque pues de ahí nací. Yo nací. Y entonces, por un lado uno puede decir, ¿cómo tú pruebas o cómo saben las personas que tú eres hijo de tu padre? ¿Certificado de nacimiento? ¿O te pareces? Alguien decía eso del ADN, ¿verdad? ¿Te pareces a él? ¿Cuántos de ustedes han sido identificados simplemente por su físico? A mí me ha pasado eso. Que por un lado hay instituciones que me reconocen a mí como hijo de mi papá porque les traigo el certificado. Eso es lo que quieren, ¿verdad? El certificado. Hay otros que no, que me reconocen sin certificado simplemente porque me parezco a él. Ay, mira, tú te pareces a él, físicamente hablando. Hay otros que me reconocen como parte de mi familia, es decir, hermanos o lo que sea, por mi manera de ser, por mi manera de actuar. Me acuerdo cuando una vez a mí me reconocieron como hermano de mi hermano, por mi manera de actuar, mi manera de ser, mi manera de hablar, no por el físico. Entonces, y a veces también en otra ocasión, también como hijo de mi mamá, y una vez de una hermana, pero por mi manera de hablar. O sea, digo porque ellos lo decían, no decían, sí, tu físico, sino porque decían la manera de ser. Entonces, en el caso, ya hablando espiritualmente, es muy bueno que nosotros, si hemos sido bautizados, que no nada más nos identifiquen porque yo tengo un certificado de bautismo, que no nada más nos identifiquen como hijos de Dios pues porque ellos fueron testigos de cómo fui bautizado, sino que ellos me pueden identificar como hijo de Dios por mi conducta, por mi manera de ser, por la manera en que actúo, así como dice Lucas 6. Hagan esto, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Para que te parezcas a tu Padre Celestial, que hace esto y esto y esto y esto. Entonces, por eso es bien importante que a nosotros nos identifiquen como hijos de Dios, no nada más porque nací de nuevo, no nada más porque aquí tengo una foto de donde me bauticé, no nada más porque pues me reúno en cierta congregación, sino por mi manera de ser. Que mi manera de ser le descubra a todas las personas que soy hijo de Dios, porque me parezco a Él, no físicamente, sino espiritualmente hablando. Entonces es bien importante eso. Y como punto número 3, sí quiero decir ya como la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y Jesús como hijo de Dios es de que Él es hijo de Dios con igualdad a Dios. Es decir, acuérdense, nosotros Dios quiere que seamos como Él en cuanto a su carácter, en cuanto a su manera de ser, no en cuanto a que todopoderoso y que todo lo sabemos y que todo estamos en todas partes al mismo tiempo, y todo eso son virtudes de la deidad. En el caso de Jesús, Él es hijo de Dios con igualdad a Dios. Entonces, para eso nada más vamos a ver unos 4 versículos, pero 4 pasajes,
pero hay muchos otros pasajes en la palabra de Dios. Simplemente si nos vamos a Juan 1, Juan capítulo 1. Entonces, así como le decíamos que hay una diferencia entre aquella persona que es una persona, es decir, es un ser humano, y que podría ser que Dios es su Padre nada más en el sentido de que es creación de Él, y eso hay una diferencia entre eso y una persona que ha respondido al llamado de Dios. Así también hay una diferencia, obviamente, entre el que es hijo de Dios, porque uno está siguiéndolo a Él y a su Hijo Jesucristo, y Él, ¿verdad? Jesucristo. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué dice ahí? Y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14, nada más para que veamos quién es el Verbo. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es Jesucristo, ¿no? Y dice, el Verbo era Dios. Ahora, ahí mismo en Juan, pero capítulo 5, versículo 18, Juan capítulo 5, versículo 18, nada más viendo el puro versículo 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice ahí? Haciéndose igual a Dios. Acuérdense que cuando Jesús predicaba, Él le decía, vuestro Padre y vuestro Padre. O sea, Él también decía, pero ellos sabían bien claro que cuando Él decía que Él era hijo de Dios, se estaba refiriendo con igualdad a Dios. Entonces, por eso lo querían apedrear, por eso lo querían matar, porque para ellos era blasfemia. ¿Por qué? Porque no creían que Jesús era hijo de Dios, igual a Dios. Y luego ahí mismo en Juan, pero el capítulo 10, versículo 30 al 33. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Dice, aquí Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas cosas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Está siendo sarcástico, ¿no? Versículo 3. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Ahora él fácilmente hubiera dicho, ay no, digo, si es que no hubiera sido cierto eso, ay no, es que ustedes me confundieron, ustedes malinterpretaron lo que yo dije, yo no quise decir eso. Digo, si él realmente no era Dios, él fácilmente hubiera ahí excusado, pero no. ¿Por qué? Porque si era. Sí. Entonces le entendieron muy bien los judíos, ¿verdad? Que él estaba diciendo hijo de Dios con igualdad a Dios. Y luego la otra cita en Juan 14, esto está tremendo. Juan 14, 6 al 9. Juan 14, 6 al 9. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. ¿Y qué dice ahí? Y le habéis visto. Cuando dice le, ¿a quién se refiere? Al Padre. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8 dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es interesante, ¿no? Como hay personas que así son con Dios, ¿no? De que están así, ay, Señor, muéstrame, creo en ti. Muéstrate. Y cosas así, wow. Y fíjense lo que él le responde aquí a Felipe, versículo 9. Jesús le dijo, fíjense, consta que la pregunta era, o lo que él estaba pidiendo, Felipe, era, muéstranos al Padre y nos basta. Y fíjense lo que dice el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
¡Wow! Que está bien contundente, ¿verdad? ¿No me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! O sea, ¿qué otra duda puede haber? Entonces, por eso decimos, ¿verdad? La diferencia es así, nosotros como hijos de Dios, y aunque tengamos herencia junto con Cristo, ¿verdad? La diferencia es de que Él es hijo de Dios con igualdad a Dios, ¿verdad? Él tiene las virtudes de la deidad que nosotros, ¿verdad? Y ningún otro ser humano tiene, solamente Dios. Es decir, los que tienen las virtudes de la deidad en cuanto a todopoderoso, todo sabedor, está en todas partes, todo eso, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más, nada más. Y como conclusión, quisiera que aprendiéramos la mitad de un versículo. Y es 1 Juan 3:1. Y con esta terminamos. Y es que es una bendición y un privilegio tan grande el hecho de que Dios nos quiera adoptar. Simplemente el querer. Uno dice, ¿cómo es posible que Dios quiera adoptarme a mí? Y ahora sí. Y ahí sí lo tienen, es 1 Juan, no es el Evangelio de Juan, sino 1 Juan, capítulo 3, el versículo 1, vamos a ver nada más la mitad. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces acuérdense, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a decirlo todos al mismo tiempo, si podemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Muy bien, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ¿qué tanto nos ama como para que Él haya querido adoptarnos? Y acuérdense que esa adopción que hizo con nosotros no es como adopta el mundo, que nada más tiene que pagar pues tanto dinero y mostrar que es un buen padre, que todo eso, y una transacción y todo eso, y ya tengo a mi hijo adoptivo. No, sino que su Hijo Jesucristo, el que uno diría biológicamente hablando, ¿no? O sea, espiritualmente hablando, o sea, que sí era su Hijo, tuvo que morir para que nosotros fuéramos adoptados. ¿Qué cosas? Es como que si un padre, ¿verdad?, tuviera a su hijo biológico y lo diera para con tal de poder adoptar a otro hijo. Que alguien imagínense que alguien de una organización que adoptan, o sea, que facilitan la adopción de hijos, diga, bueno, si usted quiere adoptar estos hijos de aquí, aparte están medio feitos, realmente yo no creo que usted los quiera, ¿no? Hombre, son pero rebeldes, son pero bien latosos, o sea, pues yo no sé si usted lo quiere, pero si usted lo quiere, le va a costar su hijo de verdad, su único. Entonces ya tiene una nueva perspectiva, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no había la posibilidad ni siquiera de ser llamados hijos de Dios. Pero es por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y alabado sea el Señor, Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y está a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Todavía hace cosas por nosotros, intercediendo por nosotros. Estamos diciendo, sí, Él es mi hermano, Él es tu Hijo. Concédele esta petición. Así, intercediendo por nosotros. Entonces, bien hermoso, hermanos, esa familia que tenemos en Dios. El Padre Celestial, a Jesucristo como nuestro hermano. Y no un hermano mayor de esos que andan haciendo cosas en contra del hermano menor. Travesuras y todo, haciéndole la vida difícil al hermano menor. No, sino intercediendo por nosotros. Entonces, gracias a Dios por ese amor tan grande. Y entonces nosotros sintámonos bien bendecidos. Hermano, cuando ustedes se sientan en pruebas y en situaciones bien difíciles en su vida, recuerde esto. Y le va a dar fuerza y fortaleza para seguir adelante. Y algún día, hermanos, podremos ver a Dios cara a cara. Y a Jesucristo también. Entonces,
Váyase siempre, cada día, o sea, váyase a su trabajo, a la escuela y todo eso pensando en eso. Algún día yo voy a ver a Jesucristo y voy a ver a mi Padre Celestial. Dios los bendiga. Amén.